En 2026, millones de personas van a perder dinero sin haber hecho absolutamente nada mal. Van a trabajar todos los días, van a ahorrar y van a seguir siendo responsables. Y aún así, su situación financiera va a empeorar. Ahora, aquí está lo más peligroso. La mayoría no lo va a notar hasta que sea demasiado tarde. Porque el problema no es la crisis. El problema es que el sistema cambió y la mayoría sigue jugando con reglas antiguas. Reglas que funcionaban hace 20 o 30 años, pero que hoy están perdiendo efectividad cada mes. Y eso crea una ilusión peligrosa, creer que estás avanzando, cuando en realidad estás perdiendo poder poco a poco. En este video voy a mostrarte 8 activos que históricamente han protegido riqueza en tiempos de crisis, pero hay uno que no se parece a los demás. No lo puedes comprar como los otros, no aparece en tu banco y casi nadie lo usa correctamente. No te lo voy a revelar todavía. A lo largo de este video vas a encontrar pistas y al final todo va a tener sentido, porque ese activo ha estado frente a ti todo este tiempo, pero probablemente no lo estabas usando. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente seguro con tu dinero? No cómodo, no estable, seguro de verdad. Si lo piensas bien, esa sensación casi ha desaparecido. Y no es casualidad, los precios suben cada mes. Tu dinero vale menos sin que hagas nada, y aunque trabajes más, sientes que avanzas más lento. Eso no es percepción, es un cambio real. Durante años te enseñaron una fórmula simple: trabaja duro, ahorra, sé disciplinado. Y esa fórmula funcionaba antes. Funcionaba cuando los empleos eran estables, cuando la inflación era baja y cuando el costo de vida crecía de forma predecible. Pero ese mundo ya no existe. Y aquí es donde empieza el problema. La mayoría de las personas sigue aplicando la misma estrategia en un entorno completamente diferente. Trabajan más horas, recortan gastos, se esfuerzan más y aún así no logran avanzar como antes, porque están resolviendo un problema nuevo con herramientas viejas, y eso tiene un costo silencioso. No es un colapso inmediato, es una erosión constante. Cada año pierdes poder adquisitivo, cada año dependes más de una sola fuente, cada año tienes menos margen de error. Y aquí viene lo más importante. La diferencia en una crisis no es quién trabaja más, es quién entiende lo que está pasando, porque cuando entiendes el juego, cambias la forma en la que juegas, y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Activo número 8. Efectivo inteligente. El efectivo no es malo, el problema es cómo lo usas. La mayoría cree que tener dinero en el banco es sinónimo de seguridad, pero aquí está la realidad. Si ese dinero pierde valor cada año, no es seguridad, es una ilusión cómoda, porque no duele de inmediato. No ves el dinero desaparecer de golpe, pero mes tras mes vale menos. Y eso es peligroso, porque te hace sentir responsable, mientras en realidad estás perdiendo poder. El efectivo correcto funciona de otra manera. Tiene dos funciones claras. Primero, te protege, te da margen de error, te permite respirar cuando todo se vuelve incierto, y eso, en una crisis, vale más de lo que parece. Segundo, te da poder, porque cuando todo cae, aparecen oportunidades, pero solo para quienes pueden actuar. Y aquí hay algo que debes entender. En una crisis, la mayoría no pierde porque no ve oportunidades. Pierde porque no puede aprovecharlas, no tiene liquidez, no tiene margen, no tiene opciones, y en ese momento el efectivo deja de ser aburrido, se convierte en ventaja. Activo número 7, acciones defensivas. Aquí hay una diferencia que cambia todo. No todas las empresas son iguales. Algunas dependen del crecimiento, otras dependen de la necesidad, y esa diferencia es crítica. Porque el crecimiento puede desaparecer, pero la necesidad no. Las personas pueden dejar de gastar en lujo, pero no pueden dejar de comer, no pueden dejar de usar servicios básicos, no pueden dejar de cuidar su salud, y eso crea estabilidad. Las empresas que operan en esos sectores no son inmunes, pero son resistentes, y eso cambia la experiencia del inversor. Mientras otros ven caídas fuertes, estas empresas tienden a mantenerse y en muchos casos siguen generando ingresos.
siguen pagando. Y eso tiene un efecto psicológico enorme, porque no solo se trata de dinero, se trata de comportamiento. Cuando tienes activos que siguen funcionando, no entras en pánico. Y cuando no entras en pánico, tomas mejores decisiones. Y ahí empieza a aparecer algo importante. No es solo el activo, es cómo ese activo influye en tus decisiones. Activo número 6, activos reales. Cuando el dinero pierde valor, necesitas algo que no dependa de él, algo que exista fuera del sistema financiero tradicional. Ahí es donde entran los activos reales, oro, energía, recursos. Durante décadas han cumplido la misma función: proteger, no crecer de forma explosiva, no generar emoción, proteger, y eso los hace valiosos en momentos donde todo lo demás se vuelve incierto, porque cuando las monedas pierden poder, estos activos tienden a reaccionar, no siempre de forma inmediata, pero sí de forma consistente. Y aquí hay algo clave: los activos reales no son para ganar, son para no perder. Y esa mentalidad es completamente diferente, porque la mayoría invierte pensando en cuánto puede ganar. Pero en una crisis, la pregunta correcta es otra: ¿cuánto puedes conservar? Activo número 5, bienes raíces con flujo. Aquí es donde muchas personas se confunden, porque culturalmente se nos enseñó que el ladrillo es seguro, y en parte es cierto, pero no siempre, y no de cualquier forma. Una propiedad no es un buen activo solo porque existe, es un buen activo si genera flujo, si el dinero entra de forma constante, si paga sus propios costos, si te deja margen, porque en una crisis el flujo es lo que importa, no el valor estimado, no lo que podría valer, el dinero real, el dinero que llega cada mes. Sin eso, una propiedad puede convertirse en una carga. Con eso, se convierte en estabilidad. Y aquí el patrón se vuelve más claro. Los activos más fuertes son los que te dan opciones, los que te dan control, los que reducen tu dependencia. Y todavía no hemos llegado al más importante. Activo número 4. Habilidades monetizables. Este es uno de los activos más ignorados y al mismo tiempo uno de los más poderosos, porque no depende del mercado, no depende de tasas de interés, no depende de políticas económicas, depende de ti. Y eso cambia completamente el juego. Si tienes una habilidad que alguien está dispuesto a pagar, tienes una fuente de ingresos que no está limitada a un salario, no está limitada a un horario, y lo más importante, no está limitada a una sola puerta. Aquí hay algo que la mayoría no ve. Cuando dependes de una sola fuente de ingresos, no tienes estabilidad, tienes vulnerabilidad, porque si esa fuente desaparece, todo tu sistema se cae. Pero cuando desarrollas una habilidad monetizable, creas opciones, y las opciones son poder. Puedes adaptarte, puedes moverte, puedes reaccionar más rápido que la mayoría. Y en una crisis, eso marca la diferencia, porque no gana el más fuerte, gana el más flexible. Activo número 3. Ventajas fiscales. Este activo no es visible, no es emocionante, pero es uno de los más subestimados, porque no se trata de cuánto ganas, se trata de cuánto conservas. El sistema está diseñado con reglas, y esas reglas premian a quienes las entienden, pero la mayoría nunca se detiene hasta aprenderlas, y eso tiene un costo silencioso, un costo constante, porque cada año pagas más de lo necesario, pierdes oportunidades y reduces tu capacidad de crecimiento. No porque el sistema esté en tu contra, sino porque no lo estás usando a tu favor. Y aquí hay algo clave: las personas financieramente inteligentes no solo invierten mejor, estructuran mejor, y eso multiplica resultados, sin trabajar más, sin asumir más riesgo, solo tomando decisiones más informadas. Activo número 2. Fondos índice con consistencia. Esto no es emocionante, no es lo que ves en redes, no es lo que genera titulares, pero funciona, y funciona por una razón muy simple: elimina el peor enemigo del inversionista, las emociones. La mayoría no pierde dinero por elegir malos activos, pierde dinero por tomar malas decisiones en malos momentos. Compra cuando todo sube, vende cuando todo baja, reacciona en lugar de pensar.
y ese patrón se repite una y otra vez. Los fondos índice con aportaciones constantes hacen lo contrario. Te obligan a seguir un sistema, te obligan a mantenerte, te obligan a pensar a largo plazo, y eso cambia completamente el resultado, porque en lugar de reaccionar al mercado, te posicionas dentro de él, y con el tiempo, eso se acumula. Pero aquí es donde todo empieza a conectarse. Mira todos los activos que acabas de ver. Efectivo, acciones, activos reales, bienes raíces, habilidades, ventajas fiscales, fondos índice. Son diferentes, funcionan distinto, se comportan distinto, pero todos comparten algo, algo que casi nadie nota, algo que separa a quienes avanzan de quienes se quedan atrás. No es el activo en sí, es cómo lo usas, es cuándo lo usas, es por qué lo usas. Y eso no viene con el activo, viene de otra parte. Y ahora sí, es momento de verlo. Y ahora llegamos al activo número 1, el más importante de todos. No es el dinero, no son las inversiones, es tu capacidad de tomar decisiones correctas cuando otros entran en pánico. Ese es el activo oculto. Educación financiera aplicada. No teoría, no información superficial, capacidad real, porque todos los activos que viste dependen de esto. Sin esto, tomas malas decisiones. Con esto, todo cambia. Las personas que avanzan en crisis no son las más inteligentes, son las que entienden el juego. Mientras otros reaccionan, ellas actúan, y esa diferencia lo cambia todo. Ahora tienes algo que la mayoría no tiene, claridad, pero el conocimiento sin acción no cambia nada. En las próximas 48 horas, revisa dónde está tu dinero y decide si realmente está trabajando para ti. En los próximos 30 días, empieza a diversificar y construir estabilidad real. Y en los próximos 90 días, crea una segunda fuente de ingresos. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas empezar. La próxima crisis no va a avisar, pero si estás preparado, no será una amenaza, será una oportunidad. Suscríbete, dale like y comenta si quieres más contenido como este.